Sin embargo, no lo exonera del delito de peculado de uso, haber utilizado el avión presidencial para beneficiar a un prófugo de la justicia, ¿no? Habiéndolo trasladado de un lugar a otro. Entonces queremos hablar de eso con Catherine Ampuero, ex procuradora. Bienvenida, señora Ampuero, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. Queremos saber cuál es su opinión sobre esto. ¿Es raro, inusual, que en una comitiva del Consejo de Ministros vaya el Consejo de Ministros y que después se jalen, traigan, le echen una jaladita a un alcalde y justo sea el alcalde de Anguía? Estaba en Chachapoyas, no estaba en Cajamarca, pero lo trajeron hasta Lima como un invitado, como un, no sé, como un amigo, ¿no? Cercanísimo. De hecho, esas conductas, Karina, están tipificadas como delito de peculado de uso, porque los funcionarios o servidores públicos no pueden utilizar los bienes del Estado, que son bienes de todos los peruanos, para obtener beneficios propios o beneficios a favor de sus amigos, familiares o personas de su entorno. Definitivamente es positivo que la Fiscalía haya iniciado una investigación al respecto y sobre todo quiero resaltar esa acción rápida que ha ido a las instalaciones de las Fuerzas Armadas para poder cautelar el material probatorio que se encontraba dentro de esta institución, para evitar con ello que pueda ser manipulado, destruido o escondido, porque esa lista, esa relación de pasajeros, y probablemente no solamente de este viaje, sino de otros viajes más que se han hecho utilizando el avión presidencial, hayan estado plagados de estas irregularidades, haberse usado en beneficio de terceras personas. Muy bien, pero ustedes ya tienen la información porque el Centro Liber del IPIS pidió información pública. Ellos se dedican a solicitar información pública y la información que les dan es oficial. Entonces, esto es verdadero, es información de la FAP. Usted que es procuradora y que ha estado acostumbrada a manejarse por hipótesis, ¿cuál sería ya la hipótesis? ¿Qué hipótesis estaría manejando la Fiscalía al ver el nombre de José Nenil Medina junto a los ministros y principalmente al ministro Heiner, exministro Heiner Alvarado, ministro de Vivienda? ¿Qué hacía en Chachapoyas? Chachapoyas es una de las regiones que se vio involucrada en esta lluvia de millones, ¿no? Por el decreto de urgencia que se dio a partir del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y por el cual está investigado el presidente, la primera dama y también Heiner Alvarado. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Por qué él no está en su jurisdicción? ¿Por qué lo recogen en Chachapoyas? ¿Por qué lo traen a Lima? ¿Por qué lo jalan en el avión? ¿Qué se podría estar diciendo de esta cercanía? Hay dos cosas. Independientemente de la investigación que ya inició el Ministerio Público por estos viajes irregulares, habiendo utilizado el avión presidencial para beneficiar a sus familiares y amigos, lo cual constituye delito de peculado de uso, y también en algunos van a tener que responder por el delito de encubrimiento real, porque se habría también transportado aquí al sobrino, que todos sabíamos que es un prófugo de la justicia, ¿no? Independientemente de ello, todo este material probatorio que ha salido va a reforzar la investigación que ya se viene llevando a cabo por organización criminal, el delito contra la administración pública, principalmente delito de corrupción agravada, que es uno de los delitos más graves dentro de la administración pública, donde está investigado pues Heiner Alvarado, el presidente de la República, y que también ya en los próximos días seguramente, si es que no ya han ampliado la investigación para comprender también al alcalde de Chachapoyas, donde también está Nenil, el alcalde de Anguía. Eso refuerza la teoría del Ministerio Público porque ahí se está corroborando pues la cercanía tan negada, por cierto, que existía entre el exministro Heiner Alvarado y el alcalde de Anguía, que actualmente está cumpliendo prisión preventiva, porque recordemos que el exministro Heiner Alvarado siempre ha tratado de desvincularse, negar
esa cercanía, esa vinculación que tenía con el alcalde de Anguía. Sin embargo, los hechos nos están demostrando que ellos eran muy amigos, muy cercanos, y ambos pues estaban en constante coordinación. Y ese viaje entra a corroborar esa teoría del Ministerio Público, que ellos pues eran miembros integrantes de esta organización criminal. Muy bien, la primera dama está investigada ya, porque sí ha sido ella mencionada como si fuera la coordinadora, ¿no? Es la coordinadora de esta red criminal presunta red criminal dentro del Ministerio de Vivienda. Entonces, yo me imagino que si nos mostraron todo el organigrama y toda la hipótesis fiscal es porque ya está dentro de las investigaciones. Razón por la cual existe un requerimiento en su contra de un impedimento de salida del país. Muy bien, claro. Porque esos tipos de requerimientos no se pueden hacer contra testigos. Aquí ella ya tiene la calidad de investigada y obviamente uno de los delitos que se le está imputando es ser miembro de esta organización criminal de acuerdo a la teoría del Ministerio Público. Bueno, entonces la palabra que utilicé está bien, investigada. Muy bien, entonces esto refuerza la hipótesis de la Fiscalía de acuerdo a lo que la cercanía, de acuerdo a lo que se nos ha venido diciendo. Ellos se conocían desde antes, ellos han coordinado, ellos finalmente se pusieron de acuerdo incluso antes de que se tomara juramento al presidente de la República. Muy bien, entonces usted también me habló, y me gustaría saber su opinión, de Fray Vázquez Castillo. El presidente de la República ha dicho que esto son inventos, pero los documentos no se inventan, es documento oficial de la FAP. Su abogado ha dicho que le ha preguntado, lo ha mirado a los ojos al presidente de la República y ha dicho que le cree. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Porque hay un documento que dice Lai Vázquez Castillo. El nombre es sumamente parecido. ¿Cómo se podría hacer? Siendo el avión presidencial, tiene diferentes compartimentos, ¿no? Entonces, ahí sí podría haber estado fuera de la vista de la comitiva. ¿Cómo se podría llegar a saber la verdad? Definitivamente aquí ya el Ministerio Público abrió una investigación. Aquí va a tener que llamar como testigos a todos los que figuran en la lista que acompañaron al presidente de la República en este viaje. Si bien es cierto, al presidente de la República no le pueden investigar aquí por el delito de encubrimiento personal, porque habrían sustraído a una persona de la administración pública a sabiendas de que él tenía una orden de ubicación y captura para que se haga efectiva justamente la prisión preventiva en contra del sobrino. ¿Por qué no se le podría imputar a Pedro Castillo el delito de encubrimiento personal? Porque el mismo Código Penal señala una exoneración de responsabilidad cuando el que comete ese delito tiene un vínculo consanguíneo muy cercano con esta persona. Y bueno, el Fray es sobrino legítimo del presidente. Sin embargo, no lo exonera del delito de peculado de uso, haber utilizado el avión presidencial para beneficiar a un prófugo de la justicia, ¿no? Habiéndolo trasladado de un lugar a otro. Si se llega a acreditar que los otros tripulantes que abordaron ese día el avión presidencial tuvieron conocimiento que allí iba el sobrino del presidente, ellos sí estarían incurriendo en el delito de encubrimiento personal. En este caso, me parece muy difícil que el entonces ministro de Defensa, Gaviria, no haya tenido conocimiento de ello. ¿Y ¿no? cuánto tiempo de cárcel? Tendrán que decirlo. ¿Cuánto tiempo de cárcel lleva este delito, que es decir, burlarse de la justicia, ¿no? Porque Medio Perú buscaba a Fray Vázquez y resulta que sale, es una hipótesis, ¿no?, escondido en el avión presidencial. Sí, la pena por el delito de encubrimiento personal podría llegar hasta entre 6 a 8 años de pena privativa de la libertad.
para quien habría incurrido en ese delito. Y es lo que va a corresponder de comprobarse, de acreditarse o de corroborarse que las personas que abordaron ese día la aeronave se prestaron para ello. Y también aquí las investigaciones van a tener que determinar, porque se habla de una lista donde también existen nombres incompletos, como que se hubiese hecho adrede para ocultar la identidad de otras personas, ¿no? Entonces ellos también se habrían prestado, digamos, para poder trasladar al sobrino del presidente a sabiendas que él estaba buscado por la justicia. O si no, para confundir y en esta confusión meter a alguien que no debía estar ahí. Y a mí me llamó mucho la atención conocer que el día de hoy el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, José Luis Gavidia, está reunido con el premier, ¿no?, en Palacio de Gobierno. Entonces, ya lo hicieron venir rapidito desde Inglaterra. Y esto me llamó la atención porque se acuerda en el escándalo de Richard Swing con Vizcarra y todos los demás que se pusieron de acuerdo. Entonces, no es muy jalado de los pelos que yo sospeche de eso y que yo me imagine una situación similar, ¿o sí? Mira, con todo lo que está pasando, definitivamente esta situación huele mal. Podría decirse que lo hicieron venir rapidito para ponerse de acuerdo en la estrategia legal que van a seguir para que todos coincidan y no entren en contradicciones, ¿no? ¿Cómo vamos a arreglar nuestras declaraciones? ¿Cómo vamos a justificar esta irregularidad que definitivamente constituye un delito? Eso es lo que nos hace pensar todas estas situaciones que se están dando. Muy bien, quisiera yo cambiar de tema porque ayer la Contraloría General de la República ha encontrado una situación adversa en la designación de la Procuradora General del Estado, María Carajulca, ¿no? Todos recordamos de que se sacó de manera, no sé si la palabra es irregular, pero intempestiva al procurador Soria, porque osó denunciar el tema del puente Tarata. Bueno, la situación adversa hace posible que la labor de la evaluación de estos hechos sea afectada en su imparcialidad al tratarse de asuntos acaecidos en la época en que la actual procuradora, dice el informe general del Estado, se desempeñaba como procuradora pública de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho, ocasionando que a su vez el riesgo de afectar el principio de justicia y de equidad, así como de mantenerse relaciones laborales en conflicto con el cumplimiento de funciones a cargo de la Procuraduría General de la República y de su titular. ¿Qué cosa dicen? Que ella en realidad no hizo el seguimiento debido para respaldar, para garantizar los derechos, lo que debía corresponderle a la municipalidad. No hizo su trabajo bien, no cumplía no cumplió con la declaración de idoneidad, y que esto lamentablemente ha hecho que la Contraloría lo sitúe como una situación adversa. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? En cristiano quiere decir que la procuradora no cumplía los requisitos o no cumplía el perfil que la ley señala para aquel que va a ocupar el cargo de procurador o procuradora general de la República. Y no es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta, Karina. La primera vez que la Contraloría detectó que el procurador general no cumplía con el perfil era justamente con el procurador Daniel Soria, quien no cumplía con el requisito de tener una experiencia comprobada en la defensa jurídica del Estado, que era un requisito necesario, un requisito sine qua non para ocupar tan alto cargo, para defender los intereses de todos los peruanos en las distintas investigaciones. Me acuerdo, ¿no?, que usted me dijo alguna vez que él no había litigado nunca, ¿no? Exactamente, nunca defendió los intereses del Estado ni en sede nacional ni en sede internacional, ni siquiera ante la policía, digamos, en una primera instancia o ante un juez, mucho menos pues a nivel de sala, a nivel de Corte Suprema o de Tribunal Constitucional.
él no tenía esa experiencia que la ley exige, porque justamente quien va a ser la máxima autoridad de esta institución, quien va a fiscalizar el trabajo de los otros procuradores, de los otros abogados que trabajan en la Procuraduría, quien va a evaluar el trabajo, obviamente tiene que tener experiencia, si no, ¿cómo va a calificar, cómo va a fiscalizar, cómo va a controlar que los demás trabajadores de la Procuraduría General del Estado cumplan su rol, ¿no? Y eso es lo que no tenía Daniel Soria. Entonces aquí comete delito no solamente quien nombra irregularmente a una persona que no cumple con el perfil, como Daniel Soria o la actual procuradora María Carguajulca. Pero es cierto que lo sacan a Daniel Soria en medio de cuestionamientos, ¿no? Se le comenzó a hacer una piedra en el zapato para este gobierno y la separan y ponen a esta procuradora Carajolca, que simplemente parece haber desaparecido, que no existe. Exactamente, el momento en que lo sacan a Daniel Soria es cuestionable, ¿no? Sin embargo, ninguno de los dos cumplía el requisito y ahora María Carguajulca, pues lo han nombrado prácticamente para cubrirle las espaldas no solamente al presidente de la República, sino también a todos los funcionarios de ese gobierno, porque es como que no tuviéramos procuradora, no tenemos al abogado que defiende los intereses del Estado frente a delitos que en este momento nos están perjudicando grandemente, ¿no? Desde que han nombrado a María Carguajulca, solamente la conocemos por este tipo de irregularidades, como el informe de la Contraloría está detectando que se ha cometido en su nombramiento. Lo mismo pasó con Daniel Soria, donde también Martín Vizcarra lo nombró para cubrirle las espaldas, porque cuando él fue procurador en el gobierno de Vizcarra, no presentó ni impulsó ninguna investigación, ninguna denuncia en contra de Martín Vizcarra o los altos funcionarios del gobierno de entonces. Entonces aquí la solución, Janina, a todo esto, para ya no volver a repetir la historia de Soria con Vizcarra o de Carguajulca con Castillo, es que de una vez el Congreso de la República, la Comisión de Constitución, ya debata los proyectos de ley que buscan cambiar este nombramiento, ¿no? Para que ya no sea el presidente de la República quien nombre al Procurador General del Estado, sino esto se haga a través de un concurso público transparente que nos garantice que los mejores van a estar al servicio de la administración del Estado. Carguajulca, en este momento, ¿qué debería estar haciendo cuando el presidente de la República está tan cuestionado? ¿O es que no puede hacer nada porque tiene rabo de paja? Ella le están investigando por no haber hecho nada en favor de la municipalidad de San Juan del Lurigancho. Ella está acusada de no accionar, de tener inacción, ¿no? Es decir, no hacer su trabajo. Totalmente. Ella ya debería... Lo que pasa es que ahí hizo gran daño a la defensa jurídica del Estado Martín Vizcarra. Martín Vizcarra modifica la ley para que solo el Procurador General del Estado pueda denunciar a los altos funcionarios del Estado y sea el único que pueda impulsar las investigaciones. Aquí obviamente Carguajulca no presenta ninguna denuncia y tampoco impulsa como se debe todas las investigaciones contra altos funcionarios del Estado. Ella es como que en este momento, como bien lo señalaste tú, no tenemos Procuradora General del Estado. Nosotros los peruanos estamos totalmente indefensos. No tenemos al abogado que nos defienda en todas estas investigaciones y procesos. Muy bien, pero ¿qué se hace con lo que ha dicho la Contraloría? ¿Qué se hace con lo que dice la Contraloría o la Contraloría solamente advierte? ¿Quién tiene aquí la potestad? ¿El Congreso puede cambiar las reglas, puede hacer devolverle un mayor poder a todos los demás procuradores, puede destituirla, la Contraloría puede suspenderla? ¿Cuáles son los caminos? La Contraloría no. Tenemos que la Procuraduría General tiene como máximo organismo el Consejo Directivo. ¿Quiénes conforman el Consejo Directivo? Lo conforma la misma Procuradora General María Carguajulca, pero ella estaría ahí como juez y parte, pero aquí debemos confiar en los otros integrantes, que son uno, un representante de la Contraloría General de la República justamente, y otro representante del Ministerio de Justicia, quienes podrían tomar acciones al respecto
Lo otro es el mismo ministro de Justicia, Chero, con el presidente de la República, porque ellos fueron quienes nombraron a María Carhuajulca, porque el nombramiento se hace a través de una resolución suprema, lo nombra el presidente de la República a recomendación del ministro de Justicia, y justamente la Contraloría le da un plazo al ministro de Justicia frente a esa irregularidad, que es lo que van a hacer. Aquí lo que corresponde es que ella sea retirada del cargo y nombren realmente a una persona que cumpla con el perfil. Pero eso tampoco va a solucionar el problema, porque es evidente, Karina, que si sacan a María Carhuajulca van a nombrar a otra persona que va a entrar a la Procuraduría General a hacer el mismo trabajo que venía haciendo María Carhuajulca, cubrir las espaldas al presidente Castillo y a los demás altos funcionarios involucrados en hechos de corrupción. ¿Y quién puede cambiar la manera de elegir a la procuradora, procurador? ¿El Congreso, el mismo Ejecutivo? ¿Quién cambia las reglas? Las reglas las puede cambiar el Congreso de la República a través de una reforma constitucional, ¿no? Que cambie el nombre. Y de hecho, Karina, ya existen proyectos de ley de congresistas que está ahí en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, pero que lamentablemente no se está debatiendo con la celeridad que se debe, y no solamente de este Congreso, sino el Congreso pasado también existían proyectos de ley al respecto. Es más, la Comisión de Constitución del Congreso pasado aprobó una reforma al respecto, pero que lamentablemente no llegó al Pleno. Y la otra forma inmediata es que el Ejecutivo pueda cambiar el reglamento. Claro que la ley no podría cambiarlo, pero el reglamento sí, porque el reglamento lo dio el Ejecutivo, y ahí es donde señala más o menos cómo se nombra al Procurador General. Si quieren hacer un cambio rápido, porque ya sabemos cómo demoran las cosas en el Congreso, lo puede hacer el Ejecutivo. Bueno, pero el Ejecutivo parece que no lo va a hacer. Una última consulta. Migraciones, porque la Contraloría también ha hablado de migraciones y que se han demorado casi a propósito para comprar 700,000 libretas para pasaportes, y que esto generó desabastecimiento y todas las colas que vimos. ¿Migraciones tiene procurador? Es decir, ¿ellos pueden denunciar también o no tiene procurador? También tienen su procurador y también deberían denunciar ahí, pero ¿qué hacemos, Karina, con una cabeza, una procuradora general que no funciona? Ella es la llamada para controlar, para fiscalizar la labor de los demás procuradores, pero parece que los procuradores de las instituciones que dependen directamente del Ejecutivo, en este caso Migraciones, depende del Ministerio del Interior, los procuradores y otros altos funcionarios en estas instituciones están puestos ahí bajo una consigna de no denunciar a los que han incurrido pues en irregularidades como estas, ¿no? Más bien están ahí para omitir el cumplimiento de sus funciones. Claro, casi andan de vacaciones. ¿Qué estarán haciendo? Ya que no hay denuncias, no hay nada, ¿qué hacen? Eso, cubrir las espaldas, evitar que se investigue, no impulsar las investigaciones como se deben, y más bien haciendo estrategias probablemente para entorpecer las investigaciones que viene llevando el Ministerio Público. Aquí, con respecto a migraciones, frente a este informe de la Contraloría, esperamos que la Fiscalía ya tome cartas en el asunto, porque esperar que el procurador lo denuncie va a ser pues esperar por gusto, ¿no? Aquí ya la Fiscalía, frente a esa denuncia pública, ellos pueden actuar de oficio. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Catherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción.